ahí pueden ver cómo está claro el punto de Palmira, cómo les une. Y es verdad que los yihadistas del Estado Islámico han ido perdiendo muchos puntos, no solo en Siria, sino incluso también en Irak. Pero no es menos cierto que el número, las cifras no las hagan demasiado caso, porque esto prácticamente están cambiando de día a día, y cada uno que habla, lo mismo del número de muertos que del número de refugiados, van cambiando día a día. Pero sí, para que se hagan una idea de conjunto de que esto está complicado y que nos afecta además directamente. Como saben, la cantidad de refugiados que ha llegado a Europa ha provocado reacciones de todo tipo, desde las que los aceptan, a las que se niegan, las que ponen más vallas, hasta el punto de que ha hecho que Turquía saque, esta por supuesto es una idea absolutamente personal, pero Turquía ha sacado ventaja, notable ventaja, apoyándose en los refugiados para conseguir de la Unión Europea unas ventajas que difícilmente, dada la trayectoria de Erdogan, podría haber conseguido. Pero es que si vamos más lejos, dentro de Oriente Medio, en Yemen, estamos igual. Hay una tregua, pero las conversaciones de paz que se están llevando en Kuwait, bueno, pues parece que han estado 2 días sin llegar a poder reunirse. A continuación sí se han reunido, en fin, veremos a ver qué pasa. Y lo mismo podríamos decir, o peor todavía, en Libia. El acuerdo nacional de 31 de marzo pues no ha llegado a ningún fin. En Trípoli tienen un gobierno, mientras que en Cirenaica pues tienen otro completamente, en Tobruk, que están por otro lado. ¿Todo esto qué nos dice? Bueno, pues que estamos en un mundo verdaderamente incierto en todo el MENA, el conjunto de Oriente Medio y Norte de África. Pero no solo es por la expansión de Daesh, que está llegando a unos sitios, es que incluso hace pocos días, en la reunión que han tenido la OCI, la Organización de la Comunidad Islámica, que se han reunido en Estambul, pues el rey Salmán de Arabia Saudita, que junto con Rouhani, el iraní, han sido las figuras más importantes, se descolgó con unas declaraciones que dice: entre los 57 países, Arabia Saudí ha aprovechado para acusar a Irán de terrorismo en Bahrein, Yemen, Siria y Sudán. Por supuesto, esta declaración saudí no ha trascendido a los periódicos, pero sí se ha hecho notar de forma clara, que da una idea de qué ambiente está ahí y poder hablar de posibles alianzas en ese ambiente. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, pues después de dar esta breve descripción un poco de las generalidades, trataremos de ver los grandes focos y los grandes núcleos que aglutinan a los países en el Oriente Medio, la existencia de posibles cambios entre estas cosas, qué motivos son los que hacen esta fluidez de las relaciones, para ver, por último, los nuevos protagonistas o los grandes protagonistas de Oriente Medio. El coronel Vera les ha hablado, acabamos de escucharle, sobre la evolución del mundo árabe-musulmán en el 5º aniversario de la primavera árabe. Es indudable que esto es así y estamos a verla, pero ahí tengo yo aquí recogido un punto, un estudio de la Rand Corporation que me parece verdaderamente interesante, y se debe a Shelley Coubertin, y habla de que lo que hemos vivido hasta ahora de la primavera árabe es prácticamente nada más que la primera fase, y que tenemos que estar preparados para una segunda fase, porque en realidad
los conceptos de Estado, los cambios sociológicos, sobre todo por la juventud, y todo el gran debate que ha habido en todos estos países, realmente no ha acabado. Parece que está solucionado en sitios más. Hemos oído que en Túnez está bien, en otros está, pero ahí está todavía a caballo. Incluso se pone en entredicho la autoridad de los países en distintos terrenos. ¿Todo esto qué nos lleva? Pues nos lleva a que estamos en un mundo verdaderamente indeciso, en un mundo en evolución, me refiero al Oriente Medio, donde no se ve demasiado claro por dónde puede ir por un lado o por otro. Volvemos a ver, como les he dicho, las revoluciones y lo que ha ido. Pero es que se ha llegado a poner en tela de juicio todo, hasta el acuerdo Sykes-Picot, que ahora precisamente se cumple los 100 años. Ha hecho una breve referencia también el coronel Vera sobre Shat el Arab. Lo veremos un poco más adelante, porque es que todo lo que parecía antes en cuanto a fronteras se está poniendo en entredicho. Hace 3 o 4 días era Netanyahu, el israelí, el que volvía a pedir los altos del Golán. Todo está en veremos. Y si a eso se añade, que tampoco voy a insistir porque está solo el componente religioso, pues ni que decir tiene que estamos en un momento de un ambiente absolutamente cambiante. Yo personalmente soy de los que creo que no se trata de una guerra de religión. Lo que es verdad es una lucha por el poder, es la lucha por la dominación de Oriente Medio y todas sus consecuencias. Entonces, ¿qué podemos, volviendo a nuestro nombre, qué podemos ver, qué grandes focos puede haber ahí de uniones? Pues por una parte, englobándoles, que ya es decir mucho, lo hemos visto en la anterior exposición, de que no siempre están todos de acuerdo, ni mucho menos, pero a efectos de esto, digamos que hay una masa, por un lado, que es los países árabes, también con muchas interrogantes, aunque no las he puesto ahí, más o menos apoyado por Estados Unidos, frente a Irán, a todos sus satélites, con el apoyo de Rusia. Pero es que a esto habría que añadir un nuevo componente importante, cada vez lo está teniendo más, como es los grupos yihadistas. Ahí no son los únicos, pero sí son los más notables, Daesh y Al-Qaeda. Pero si llegamos a concretar un poquito más esto, pues vemos que no solo son dentro de este bloque de países, podemos llegar a ver uniones un poco más importantes. La primera, los sunís autoritarios. Están indudablemente unidos todos por Arabia Saudí, pero está todo el Consejo del Golfo, excepto Qatar y Omán, que ya también se han citado anteriormente, pero que volveremos a insistir sobre ellos. Jordania, incluso dentro de Palestina, pues la autoridad palestina y Al-Fatah también podemos incluirlo en este grupo. Frente a ellos aparecen el grupo suní populista, claramente dirigido o tratado de dirigir por Turquía, pero que tienen su capitalista, digamos, en Qatar. Frente a ellos, como hemos dicho antes, el chiismo radical, personificado en Irán, pero con todos sus adláteres, Siria, Irak, incluso también Líbano, en cuanto a que tiene Hezbolá, gran parte de ello. Y aquí podríamos, siguiendo a Ofir Habri, una idea nueva, que es la de Estados-Nación. Estado-Nación
para este pensamista, Hobry, no solo Israel, por supuesto, es el más claro exponente de ellos, pero también mezcla a la posibilidad de que creen un Estado-nación los kurdos, cosa que está absolutamente en el tablero. Más tarde nos referiremos un poco a ellos, o incluso los yazidis o algunos grupos de estos. Esto es mucho más extraño, pero indudablemente Israel sí que es Estado-nación, que está claro de ello. Bien, ¿todo esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que podemos ver que es una complicación de alianzas la que se produce en el Oriente Medio. Pero no solo es que sea una complicación, es que también, dependiendo del conflicto de qué se trate, así vemos unas uniones u otras. No todo está igual. Por ejemplo, tenemos una coalición para luchar contra ahí, propiciada o promovida por Arabia Saudí, que reúne pues, a 34 países. Otra para luchar en Yemen, sin embargo, Arabia Saudí también solo ha conseguido 10 países. Pero el Grupo Internacional de Apoyo a Siria, donde estamos representados por la Unión Europea, pues también reúne. En definitiva, podemos hablar de que hay unas verdaderas alianzas complejas. ¿A qué obedecen esta complejidad de las alianzas? ¿Por qué no hay blanco o negro, estoy contigo o estoy contra ti? Pues bueno, hay muchas causas, precisamente en la polemología que vamos a tratar, aunque sea un poco, ¿no?, al final de este seminario, nos daba cuáles eran las causas de la guerra o cuál es la guerra de los enfrentamientos. Pues volviendo, yo diría que también hay una serie de causas o motivos por los cuales se pueden llegar a aliar las fuerzas. El primero de ellos es por la lucha contra una amenaza, eso está claro. No se pongan que únicamente he puesto esas rayas con objeto de si la atención se había desviado, que alguien dijera, oiga, ¿cómo me dice usted que USA y Rusia están de acuerdo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Y USA con Irán, pero bueno, pues sí, es verdad, están actuando. No digo que sean aliados, ni mucho menos, ni compañeros, pero sí están actuando conjuntamente. En Siria están actuando en el caso de ir contra Estado Islámico, pues están actuando. Creo que son los ejemplos más claros. Pero también hay intereses comunes. Antes hemos citado como un grupo muy determinante el que formaban Turquía y Qatar. ¿Qué otras cosas pueden influir en las alianzas? Pues también tenemos la defensa de un enemigo común. También Al-Qaeda con Estado Islámico, y no es que estén unidos, no, pero no es menos cierto que, de hecho, en algunos momentos, ante la presión que se está ejerciendo por ellos, por los bombardeos y por las acciones tanto de Estados Unidos o de todo el conjunto de países que actúan contra ellos, y últimamente sobre todo Rusia, pues sí que han llegado en algunos puntos a unas alianzas muy puntuales, pero que sí han actuado. Tengo aquí apuntada, por ejemplo, la posibilidad de que... No, pues creía que lo había apuntado. Bueno, pero sí, en Latakia, por ejemplo, el Ejército Libre Sirio se ha unido con el Jaish y con el Arban al-Sam. Son cosas puntuales, pero pueden actuar. Incluso Arabia Saudí e Israel, pues también han estado, si no unidos, por lo menos en un mismo lado. ¿Contra qué? Pues contra, o por el miedo, sobre todo por el miedo a Irán. Incluso los pequeños grupos, a estos que me refería, los pequeños grupos de la oposición siria, o grandes grupos, pues también
se unen en función de sus intereses o como tienen todos ellos. ¿Esto qué nos dice? ¿Estamos ante un nuevo Oriente Medio? ¿Es que no hay nada de lo que teníamos antes nos vale? ¿Es ese gran Oriente Medio al que hacía referencia Condoleezza Rice en 2005, los Bush también, en que se hablaba de hacer toda una reconfiguración y que más tarde el viejo coronel Peters sacó una de las ediciones de los ejércitos de Estados Unidos, en 2006, sacó este mapa en el cual vemos completamente todo difuso o separado absolutamente. Pero es que incluso mucho más reciente, en 2013, Patrick Martin sacó otro en el que aparecen, como ven, Siria, Libia. No vamos a entrar más en la división de estos países, pero incluso Arabia Saudí, que la deja reducida ahí a una central wahabita sin nadie más. Esto no parece que sea posible, pero no es menos cierto que en Irak, por ejemplo, pues el peligro de desmembración es importante. No ya solo los kurdos en el norte, es que incluso abajo los chiíes en Basora, pues también quieren ellos no su independencia total, pero sí una gran autonomía que les permita hacer con sus recursos petrolíferos, hacer de su capa un sayo, diciéndolo en lenguaje normal. Y así podríamos seguir. Yemen, por ejemplo, pues está claro que el norte y el sur pues, se unieron, llegaron a unirse, pero ahora el sur otra vez vuelve a querer separarse. No hay ninguna cosa. Y ya para terminar, como les decía antes, los kurdos del PKK pues están también patrocinando una división de Siria totalmente definitiva. Y además apoyado en que hoy en día prácticamente tienen gran parte de la frontera de Siria con Turquía, está controlada y son sus milicias kurdas las que lo llevan. Por supuesto que a esta independencia kurda la rechaza todo el mundo, desde Estados Unidos, por supuesto Turquía, Siria, todo el mundo no está de acuerdo. Pero es que no es solo esto, es que hay también una serie de propuestas interesantes, por ejemplo la OSCE, una OSCE para Oriente. Y pueden preguntarme, bueno, ¿y de dónde se han sacado esto? ¿Cómo es hacer una OSCE? Bueno, pues basándose en el veredicto de Estados Unidos, el 598, que puso fin a la guerra de Irak-Irán, se habla ahí de mejoras de la seguridad y la estabilidad regional. Y esto ha sido lo suficiente para que ya quieran apoyarse o irse hacia ello para hacerlo esto. También se ha llegado incluso a intentar una asociación OTAN, el Consejo del Golfo, lo propuso Kerry hace nada, el 8 de abril. Pero, aparte de todas estas propuestas, lo que sí es verdad es que ha habido verdaderos cambios en Oriente Medio, que son un ejemplo de la complejidad y la fluidez de las relaciones. La más interesante o la más importante ha sido el vaivén que ha dado Arabia Saudí. La visita del rey Salmán, la primera que hacía a El Cairo y después a Ankara, hace 2 semanas nada más, pues ha sido verdaderamente, yo diría que importante. Porque con Arabia Saudí con Egipto, digamos que no estaba en demasiadas buenas relaciones desde la caída de Mubarak. Tenían diferencias sobre Yemen, sobre Siria, sobre el futuro de Assad. Ahora, sin embargo,
hablan de unidad, de alianza y seguridad, pero es que incluso han llegado, también se ha citado un poco de pasada, a un acuerdo de delimitación de límites por el cual pasan las islas de Tirana y Sanafir, pasan a dependencia saudí. Esto sí es importante, desde mi punto de vista, no solo por lo que implican de cedida, de cese o ceder soberanía por parte de Egipto, sino sobre todo porque estas dos islas, en la entrada, como ven, del Mar Rojo, están apoyadas o han sido permitidas por Israel, que era quien de facto, desde la guerra del 68, pues estaba ejerciendo el control de estas islas. Incluso se habla, dentro de estrechas relaciones entre Arabia Saudí y Egipto, se habla de la posibilidad de un enlace permanente desde Sharm el Sheikh hasta Ras al Sheikh. Esto puede que sea así o no, pero lo que sí es cierto es que ya de momento ha provocado serias protestas en Egipto, que si no hacen tambalear el control de Sisi, sí le están poniendo en serios aprietos una vez más. Por supuesto, ni que decir tiene que este acuerdo Saudí-Egipto ha venido perfectamente lubricado, pues con el orden de 1.700 millones en protestos de dólares y 16.000 más en un fondo de inversión que puede estar apoyando la posibilidad de que Egipto, una de sus carencias más importantes, como es el petróleo, pues lo pueda tener. Bien, pero decíamos que el acercamiento de Arabia Saudí ha sido también a Turquía, no solo a Egipto, sino a Turquía, en lo que, aunque sea adelantar un poco acontecimientos, a los pocos días de ocurrir estos movimientos de Arabia Saudí, ha surgido, concretamente me parece que ha sido ayer o antes de ayer, lo tengo recogido en Brookings, hablaba de la proclamación del ministro de Defensa de la visión 2020 de Arabia Saudí, una visión totalmente, quiere ser un poco revolucionaria en el interior, en el sentido de que van a reducir mucho las ayudas, con todo lo que esto puede suponer, pero sobre todo que van a tratar incluso de vender la joya de la corona, si no todo, gran parte o una parte importante de Aramco, lo cual significa un vuelco importante. Claro, es verdad que las finanzas de Arabia Saudí, con la bajada de los precios del petróleo, pues no están nada brillante. Pero para mí no solo es la economía, sino es también, uniendo estas tres componentes, como lo decía, el acercamiento a Egipto, el acercamiento a Turquía, más internamente esa revolución, digamos, económica que les va a suponer, dicen que, entre otras cosas, para apoyar que la juventud pueda tener unas mayores posibilidades de eso, supone, desde mi punto de vista, un cambio importante y que tendrá trascendencia en todo, pero desde luego también en las alianzas. Con Turquía, las relaciones de Arabia Saudí no eran nada buenas tampoco. Estaban en contra en muchas cosas respecto a Siria y bastantes tenían contrario. Pero, sin embargo, ahora lo que más busca Arabia Saudí en Turquía no es tanto entre ellos, sino el que puedan restablecer las relaciones Turquía con Egipto, porque Turquía y Egipto estaban rotas desde también la caída de Mubarak. Bien,
Todo esto, y podíamos seguir uniendo más cosas, pero precisamente Jordania también ha roto relaciones con Irán hace poco, ha llamado a su embajador allí, a otra. Todo nos va dando idea de ese cambio tan brusco que hay. Pero es que además Turquía, si se va acercando por una parte a Arabia Saudí, incluso también es probable, o parece, o lo intenta, acercarse a Israel. A Israel, que desde el asunto, recordarán, del mar Mármara, que les hundieron los israelites, pues también habían roto relaciones. Ahora parece que Turquía está muy interesada. Todo, como siempre, es una mezcla, que no se puede tocar una cosa sin ver otra. ¿Por qué Turquía ahora quiere irse y quiere tener el gas desde Israel? Pues porque desde el derribo del avión ruso por parte de los turcos, pues han roto también, no oficialmente, pero en la práctica, las estrechas relaciones, sobre todo económicas, que tenía entre Rusia y Turquía, y la posibilidad de tener petróleo y gas desde allí, se le están cerrando. ¿Qué tiene que hacer Turquía? Buscarse otro camino, incluso es este, que parece un poco, más o menos, complicado, pero la verdad es que, viendo por dónde anda el señor Erdogan, pues todo se puede esperar. Pero es que son todos, no solo son los grandes, en este caso Turquía, es que si vamos a los más pequeños estados, aunque potentes y poderosos del Golfo, pues vemos que también han hecho sus pinitos. Omán, por ejemplo, pues ha tenido y tiene una política muy independiente. Ya se vio porque tuvo un papel muy importante en el acuerdo nuclear entre Estados Unidos, entre las grandes potencias con Irán. Omán lo facilitó en gran medida estas posibilidades. También vive su vida un poco, digamos, en Siria, en el sentido de que apoya a grupos de la oposición, entre ellos el más importante, al-Nusra, y desde la base, sin embargo, aérea de Al-Dudaí, Estados Unidos está bombardeando al Estado Islámico. Retiró el apoyo financiero a Egipto, pero, sin embargo, no actúa en Yemen contra los chiíes, allí llamados Haití. Qatar es otro de los que también grandes, pequeño en extensión, pequeñísimo en tamaño, pero importante, no en vano, tiene las terceras reservas de gas. Y ha aumentado la importancia también por el interés en tener verdaderamente tener voz propia en todos los asuntos de allí. Si está aliado contra Irán, pero apoya también a los grupos sirios, y está enfrentado con Arabia Saudí, uno vez más, con respecto a los hermanos musulmanes. No entro en el tema de los hermanos musulmanes, que ya ha tratado mi predecesor en profundidad. Todo esto que nos hace ver, mirando hacia el futuro, ¿a qué nos puede llevar? Pues la verdad es que van dibujándose de forma más neta una serie de países hegemónicos. El primero de ellos, digamos, Irán, desde su acuerdo nuclear, pues es indudable que ha cogido un peso verdaderamente fuerte. Antes se habló de las primaveras árabes, si podían haber influido. No es que no haya oposición dentro de Irán, lo que pasa es que allí el régimen es lo suficientemente fuerte como para controlar cualquier desviación que haya, y ahora más. Rouhani, en su visita en abril a Europa, pues ya dio una idea de lo que intentan, esta apertura que intentan, y que con su dinero consiguen antes, nada más o nada menos que el contrato de Airbus de 118 aviones,
o los acuerdos con Peugeot o con Total en Francia. Pero es que también se ha citado por aquí, no es solo que Irán venga hacia unos u otros o quiera relacionarse y salir de su aislamiento, es que también los demás estamos intentando llegar. Hace 15 días la UE, es decir, nosotros, la Unión Europea, buscaba un titular clase de un sitio, busca pasar página, y es verdad, porque la alta representante de Exteriores, la, digamos, aunque no lo sea oficialmente, pero la que actúa como ministro de Exteriores de la Unión, Federica Mogherini, fue con una fuerte representación a Teherán, a ver qué se podía sacar allí. Nosotros tenemos también muchos intereses, hemos tenido España, de hecho Repsol tiene del orden de un 25% en una planta de gas licuado que le puede ser interesante. No es que todavía Irán podamos decir que es una potencia, no ha conseguido llegar ni siquiera a los 2.600.000 barriles día, está del orden de los 2 millones, pero qué duda cabe que cada vez va a más. Eso en la industria, pero es que si vemos en armamento, pues también hace relativamente poco, sí, el 8 de marzo, ha aprobado un misil balístico, el Qian, y otros, y siguen con los programas del Quartz H y el F. Todo eso a pesar de la resolución 231 del Consejo de Naciones Unidas, que no le permite tener misiles, pero Irán dice que eso no va con ellos y sigue adelante. Otro gran actor que se va dibujando, también relativamente novedoso, siempre ha tenido sus intereses, pero es que ahora ha vuelto con nuevo ímpetu, es Rusia. Ha ganado muchos enteros por su acción en Siria, no solo por los bombardeos y por la cosa, sino por lo que le ha supuesto al régimen de elevarlo, pero al mismo tiempo también es ser capaz de hablar con Estados Unidos y entre ellos pues poder llegar a algún acuerdo, a alguna cosa que mal que bien les ha permitido esas conversaciones, aunque estén en entredicho. Entonces, pero es que incluso Rusia no se cierra en banda. Si a Irán también le apoya fuertemente con los S-300, los misiles, también parece que intenta un acercamiento con Arabia Saudí. No es que sea, no podemos hablar de intereses comunes, pero sí les une algo, que el petróleo, están muy interesados, a pesar de que tienen cosas en contra, como puede ser Chechenia, que no pueden olvidar y que están en dos lados. Pero todo eso está haciendo que Rusia cada vez vaya tomando más peso. También está apoyando a la causa palestina, incluso se ha enfrentado a Turquía, como hemos dicho antes, por el derribo. Pero es que empiezan a entrar nuevos, insisto, nuevos elementos. En la visita del presidente chino Xi Jinping a Arabia Saudí, a Irán, en enero, sí tenía un interés de fijar o de controlar o de poder tener garantías su suministro de petróleo, pero también se lanzó incluso en una visita en una reunión con la Liga Árabe, también llegó a apoyar el que Egipto tenga voz y voto de una forma. Y por último, incluso India también está mirando cada vez más a Oriente Medio y trata de estrechar relaciones y sin perder, esto es interesante también, India igual jugando a las dos bazas, tampoco sin perder contacto con Israel. Y frente a eso me podrán ustedes preguntar, bueno, ¿y a todo esto Estados Unidos qué hace? Pues bueno, Estados Unidos parece que está pensando mucho más en el Pacífico y en su redespliegue hacia allí que hacia Oriente Medio. Los 4 años de
8 años de Obama, pues no parece muy interesado en los temas de Oriente Medio. Esto se ha puesto más de manifiesto en la última visita, la cuarta esta sí, de Obama a Arabia Saudí, donde pues no se han llamado de nada y han guardado las formas, pero está claro que todo el mundo lo está poniendo como que las relaciones nunca han estado tan bajas como ellos. Es curioso, uno de los analistas que más siguen las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí, Bruce Riedel, asegura que sí, que las cosas están mal, pero se necesitan mutuamente, tanto en terrorismo como los conflictos, como el acercamiento de Irán. Todos quieren ver y meter baza ahí, pero la realidad es que cada vez, esto también es bastante personal mío, tómenlo con mucho esto, Estados Unidos trata de desembarazarse de Oriente Medio, no quiere ya saber nada. El golpe de fallo de Irak pesa como una losa, cada vez son más los estudios que está claro que se equivocaron. Pero es que además ya no le interesa como antes por el petróleo, ya ha pasado a una segunda fase. Entonces, no es que yo crea que se vayan a divorciar Estados Unidos y Arabia Saudí, pero es significativo, por ejemplo, que en Doha, el 5 de abril, en un mitin de grandes empresarios, el tema que pusieron como para hablar todos era adaptación al fin del paraguas estadounidense. Es decir, ellos están convencidos de que por más que hagan esfuerzos de luchar, de traerles, de hacerles acercarles, está claro que Estados Unidos cada vez le interesa menos esto. ¿Todo esto a dónde nos lleva en cuanto a la remodelación o a las nuevas alianzas? Pues la conclusión es un poco lo que aquí mismo decíamos hace 4 años hablando sobre Siria. Se decía entonces que la incertidumbre era lo más palpable. Pues ahora para mí también lo más palpable es esto, es incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos a ir? Es verdad que Irán se va a convertir en el verdadero gendarme de Oriente Medio, va a tener una hegemonía, ese arco desde Líbano hasta Teherán, van a conseguir mantenerse. Arabia Saudí, que está luchando por impedírselo, va a tener fuerzas suficientes para contrarrestar estas fuerzas. Pues no lo sé. Yo creo que al final los grandes bloques estos que veíamos, las grandes reuniones van a seguir agrupándose alrededor de esto, de Arabia Saudí por un lado y de Irán por otro. Pero indudablemente puede cambiar algo, sobre todo por la presencia de esos nuevos actores rusos e incluso chinos, que cada vez parece también más interesados en estar. Y en definitiva, pues bueno, como todo parece que hoy en día va más rápido de lo que pensamos, pues no hay que descartar lo inesperado, incluso pues que Oriente Medio pues a lo mejor llegue a iluminarse o llegue a estar un poco más pacífico en el futuro. Pues muchas gracias, nada más. Muy bien, mi coronel, muchas gracias. Creo que podemos, el que tenga interés, he cumplido de poder ir a ver el partido. Tenemos tiempo para hacerle alguna pregunta al coronel, que seguro que hay por aquí preguntas que se nos han quedado, porque según íbamos oyendo los temas, nos daban ganas de preguntar e interrumpir. A ver. Allí hay una pregunta. José María. Mi coronel, soy José María Garrido, ya militar retirado. Mire, usted habla de la hegemonía que puede sacar por un lado Arabia Saudí y por otro lado Irán.
ahí queda un Estado pequeño, Israel. ¿Cómo quedaría su relación con Estados Unidos si Estados Unidos se apartara de este Oriente Medio? Sí, bueno, lo he insinuado, no sé si ha estado claro. Israel, claro que juega. Y precisamente juega, he hecho mención a las nuevas que parecen inminentes de volver a mantener relaciones con Turquía. E incluso ciertos acercamientos en temas puntuales entre Israel y Arabia Saudí, ante el enemigo común, Irán. Pero es que yo creo que Israel es el país que está más cómodo en la situación actual. Antes he dicho que en eso de las fronteras no estaban totalmente consolidadas y se hablaba de que quieren los altos del Golán. Tienen una oportunidad magnífica en cuanto, si la guerra en Siria se les mete por ahí y llega a actuar, pues seguro, mi opinión es que ellos no desaprovecharían para lanzarse por ahí. Por lo demás, mientras estén enzarzados todos, que si Estado Islámico, que si Al-Qaeda, pues ellos están felices y contentos. Que ahora además ya van a tener gas natural y que le pueden tener la unión relacionarse o volver a relacionarse con Turquía, pues todo va en su beneficio. No, pero aunque hay partidos, seguro que hay preguntas. Yo tengo una idea, por lo que íbamos oyendo. Claro, el Oriente Medio ha sido siempre un frente secundario, pero muy activo en la Guerra Fría. Sí. Era donde las dos grandes potencias se miraban cara a cara. Sin embargo, Rusia porque no estaba en condiciones y Estados Unidos porque tampoco ha cuajado como el amigo fiable, salvo en los aliados tradicionales que ya tenía. No puede parecer que es que ante la ausencia de estas potencias que tutelaban a los demás, está intentando crearse una hegemonía propia de la zona, quizá en un sistema bipolar, Irán, Arabia Saudí, pero que a la larga podría dar estabilidad. Sí, esa es la tendencia clarísima. No sé si la he plasmado lo suficientemente clara, pero por ahí van los tiros, porque es que además Estados Unidos cada vez se retira más, quiere saber menos de Oriente Medio, porque ve que hasta ahora todo lo que ha intentado, ya sea Irak, ya sea entonces los delirios del gran Oriente Medio al que hacía referencia con Condoleezza Rice y Bush, padre, pues no les han servido de nada. Ahora, lo que sí es verdad es que en cuanto ellos estén, digamos, enfrentados unos con otros, cuanto el enfrentamiento hasta ahora, digamos, ha estado más apaciguado, puesto que Irán no podía levantar cabeza. Al levantar ahora cabeza, como parece claramente, tanto económica como con potencia, ¿va todo el mundo a dejarles que ellos actúen? Esa es la gran pregunta. De momento Estados Unidos ya ha dicho que una cosa es haber firmado el acuerdo nuclear, y otra cosa es que dejarles hacer lo que quieran. Están pendientes, por ejemplo, el liberarles todas las cuentas, y no se las han liberado. Está ahí todo pendiente. Entonces yo creo que en el fondo Oriente Medio va a seguir siendo una complicación como ha sido hasta ahora, y por más que quiera ser optimista, pero eso es solo un optimismo. ¿Había por ahí? La gente esperando. Bien, muy bien, pues muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos y nos vemos mañana a las 5. Y que gane el Atlético.